Muy buenas noches, amigos televidentes. Durante 10 años nos calificaron a los periodistas de muchas maneras, pero las frases favoritas eran prensa corrupta, sicarios de tinta y terroristas. En cambio, durante esos 10 años jamás se le llamó terroristas a quienes realmente lo son, a quienes hoy han causado terror en todo el país al asesinar a manera de ejecución a 3 periodistas y a manera de atentado a 4 militares. Esta noche hemos preparado un programa especial donde recordaremos, revisaremos y analizaremos lo ocurrido con nuestros colegas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia a manos del Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC. Para revisar lo sucedido tendremos como invitados al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, desde la ciudad de Bogotá, quien ya se encuentra listo. Buenas noches y muy pronto estaremos, en unos minutos más, presidente, estaremos dialogando con usted. Tendremos desde la ciudad de Quito a César Ricaurte, presidente de Fundamedios, quien nos contará todo el periplo que ha tenido su fundación y todo el papel importantísimo que tuvo que desempeñar César Ricaurte. Y finalmente tendremos también a Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, asesinado por el terrorismo. A pesar de tener índices delincuenciales un poco altos, Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz, un país ajeno al terrorismo, hasta que 2 hechos nos conmocionaron este año. Primero, la explosión de un coche bomba en un cuartel de policía de la ciudad de San Lorenzo Esmeraldas. Y después, eso fue el 27 de enero, poco tiempo después, el 20 de marzo, 4 militares murieron tras una explosión registrada en el poblado de Mataje Esmeraldas. Fue un atentado. Con estos antecedentes, el equipo periodístico de Diario El Comercio, nuestros colegas, fueron destacados hasta la frontera. Y allá se dirigieron Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Ellos fueron a hacer su trabajo, fueron en búsqueda de la noticia para traérsela a ustedes. Nuestra periodista Lucero Llanos ha preparado un emotivo recuento de los hechos. Veamos este video que dura unos pocos minutos, y luego estaremos conversando con el presidente, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Veamos. El periodista está donde está la noticia. Es el espíritu de nuestra profesión. Eso lo sabían de sobra Javier, Paul y Efraín. Y al igual que todos quienes estamos en el oficio, en algún momento hemos tenido que viajar para obtenerla. Madrugas, te encuentras con tu equipo del medio en el que trabajas y partes. Efraín Segarra, conductor del equipo de Diario El Comercio, acostumbraba a publicar fotos de cada cobertura a la que partía. Y esta vez no fue la excepción. Buenas tardes, rumbo a Esmeraldas, San Lorenzo. El trabajo nos llama, un abrazo. Escribió en su Facebook el 25 de marzo cerca de la 1 de la tarde. Él y sus colegas, el periodista Javier Ortega y el fotoperiodista Paul Rivas, partieron desde Quito y se dirigieron hasta el sector de Mataje del cantón esmeraldeño de San Lorenzo, ubicado en la frontera con Colombia. Buscaban contar la realidad que vivían los habitantes de esta localidad, que este año ya había sido golpeada por ataques de grupos ilegales,
como la explosión de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo el pasado 27 de enero. El lunes 26 de marzo a las 9:30 de la mañana fue la última vez que tuvieron contacto con la redacción del diario. Habían sido revisados y registrados por militares de un retén en un punto de control a 1.5 kilómetros del pueblo. La siguiente vez que se supo de ellos, ya estaban secuestrados. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, 2 nuevas detonaciones de cargas explosivas afectaron a un tanquero militar que transportaba agua desde Mataje hacia San Lorenzo. Y cerca de las 7:30 de la noche, personal de inteligencia se contactó con Diario El Comercio para informar sobre un posible secuestro. Esa misma noche se organizó un comité de crisis en las instalaciones del EQ 911 de Quito, con 2 directivos del medio, familiares de las víctimas y altos funcionarios de Estado. Ya el martes 27, el ministro del Interior, César Navas, hizo público el secuestro del equipo. Y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. Tenemos información que también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía. El 28 de marzo, medios colombianos como El Tiempo, Caracol y RCN anunciaron la supuesta liberación de los periodistas. Sin embargo, al día siguiente el ministro Navas desmintió que aquello fuera cierto. El hermetismo respecto al caso era tal que durante 7 días la identidad de Javier, Paul y Efraín fue exclusividad de familiares y colegas cercanos. Para el resto de ecuatorianos, los secuestrados no tenían nombre ni rostro. Eran solo una cifra con etiqueta genérica. La ausencia de información dio cabida a comentarios desatinados de personas que incluso llegaron a decir que el secuestro era mentira o que se trataba de un hecho inventado. Por eso el 3 de abril, los familiares decidieron no callar más y exponer sus identidades. Mi nombre es Patricio Segarra, soy hijo de Efraín Segarra Abril, 60 años, conductor de Diario El Comercio. Buenos días, mi nombre es Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, fotógrafo de 45 años de edad. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ortega, soy hermano de Javier Ortega Reyes, 32 años, periodista. Hemos decidido dar a conocer sus nombres públicamente, pues estamos convencidos de que saber quiénes son permitirá que todo el país se nos una en el pedido de su pronta liberación. Entonces, padres, hijos, hermanos, compañeros de oficio gritaron sus nombres. ¡Paul! ¡Libertad! ¡Javier! ¡Libertad! ¡Efraín! ¡Libertad! Javier, Paul y Efraín. Y así se lo hicieron saber al país desde la Plaza Grande en Quito, desde la Plaza de San Francisco en Guayaquil y a través del hashtag Nos Faltan 3 en las redes sociales. Fueron 18 días de incertidumbre los que se vivieron en total. Una pesadilla con varios sobresaltos. El martes 3 de abril, el canal colombiano RCN publicó un video en el que los 3 secuestrados enviaban un mensaje al gobierno ecuatoriano. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus 3 detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras 3 vidas para ir sanos y salvos a Ecuador, y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo. El Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al mando de alias Guacho, se había adjudicado el secuestro. Inmediatamente, la Secretaría de Comunicación de Ecuador rechazó la difusión del video por parte del medio colombiano y a través de un comunicado solicitó a los medios ecuatorianos un uso responsable del material que no lesione a los familiares ni afecte de modo alguno al proceso de investigación.
Una semana después, el martes 10 de abril, los familiares de Javier, Paul y Efraín se reunieron con el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. En la cita estuvieron presentes la canciller María Fernanda Espinosa, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y el ministro del Interior, César Navas. Pero el primer golpe bajo llegó la mañana del 11 de abril. Un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra se difundió en internet sobre supuestas acciones militares ordenadas por ambos gobiernos. El gobierno de Ecuador y el ministro de Colombia no quisieron salvarle la vida a los 3 retenidos. Se leía en el texto que ninguno de los 2 gobiernos reconoció como auténtico. Del mismo modo, ambos negaron operaciones ofensivas en la zona. Queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Ante la falta de respuestas claras o de avances en las negociaciones, familiares de los periodistas viajaron a Perú esa misma tarde, con la finalidad de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los recibiera durante la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Pero el siguiente balde de agua fría llegó el 12 de abril, cerca del mediodía. Noticias RCN informó que recibió fotografías de unos cuerpos que corresponderían a los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados en la frontera y que las estaba enviando a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y a Fundamedios para que estas ONGs se las hicieran llegar a las autoridades de Colombia y Ecuador. En el transcurso de la tarde, más medios colombianos especulaban sobre la muerte del equipo, mientras que la angustia devoraba a familiares y colegas. La no respuesta de las fuentes oficiales era cada vez más sospechosa. Un mal pálpito de lo peor, al igual que las imágenes que, para el término de la tarde, ya circulaban en algunas redes sociales. Un tuit del presidente Lenín Moreno, quien se encontraba también en Perú por la Cumbre de las Américas, anticipó que definitivamente las cosas no estaban bien. He decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. Horas antes de que el presidente arribara al país, el ministro del Interior, César Navas, ofreció una contradictoria rueda de prensa. Aseguraba que se realizaba todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno de los compatriotas, mientras que el coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística de la Policía Nacional, a su derecha, decía: por métodos precientíficos, a través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con 2 de las personas secuestradas y por medio del estudio biométrico del rostro, esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos. En cuanto a la escena del hecho, se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes. Sin embargo, existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando. En resumidas cuentas, que por la ropa y fisonomía, sí eran Javier, Efraín y Paul los de las fotos. Aún así, las autoridades no se atrevían a confirmar o a negar, lo que provocó la indignación de los periodistas que permanecían en la sala. A las 22:46, el presidente Lenín Moreno habló desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Habló de indignación, de dolor, de ira. Yo estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida. Pero no va más. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones,
pero tampoco confirmaba o negaba. Aún así, su rostro lo decía todo. La esperanza era mínima, menos que mínima. En verdad, todos esperábamos un milagro. Transcurrieron las horas, un poco más de las 12 anunciadas, y en el interín se informó el arribo a suelo ecuatoriano del Alto Mando Policial y Militar de Colombia. El general Alberto José Mejía, comandante general del Ejército, Luis Villegas, ministro de Defensa, y el general Jorge Nieto, director general de Policía. El movimiento era intenso en los exteriores de la sala de crisis del ECU 911 de Quito, pero la incertidumbre seguía carcomiendo. La situación de los periodistas del comercio, según las mismas autoridades, no ha sido confirmada. No podemos dar por muertos a los periodistas de Diario El Comercio y por lo tanto el gobierno, si interviene militar o policialmente, estará violando este mandato que tienen los estados de preservar la vida y la integridad de los ciudadanos. Los grupos narcotraficantes siempre se han mimetizado con la población, por eso se los llama milicianos. Le pedimos al presidente que vuelva a leer sus manuales de la vieja izquierda revolucionaria, en donde se habla de este tipo de guerras. El anunciar una confrontación a gran escala militar, lo que va a hacer es arreciar contra la población sin identificar debidamente al enemigo. Finalmente, a las 2:40 llegó la respuesta, esa que temimos, esa que nadie nunca quisiera oír sobre un ser querido. Informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Cuando eres periodista y sales de viaje por una cobertura, a menudo existen familiares que se preocupan. A veces uno piensa que es demasiado y casi siempre responde que todo estará bien. Seguramente Javier, Paul y Efraín también respondieron así cuando salieron de Quito. Una promesa que no pudieron cumplir. Por ser una edición especial nos vamos a extender en el tiempo, así que los horarios hoy tenemos un poquito de licencia para poder ampliarlos. En Bogotá se encuentra el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Fue él quien inició las primeras conversaciones con las FARC, pero ante la falta de acuerdos el diálogo terminó y se dio inicio en su gobierno a lo que se conoció como el Plan Colombia, un plan conjunto con Estados Unidos. Pastrana se opuso a la firma del acuerdo de paz de diciembre de 2016 y lideró junto a otros políticos colombianos la campaña por el no, que finalmente terminó ganando. Él está en Bogotá y le damos la más cordial bienvenida, presidente. En Ecuador tenemos la sensación de que se nos ha involucrado en un conflicto que no es nuestro, que era colombiano, pero ahora resulta que es nuestro. Utilizando una de las frases que se está usando mucho en Ecuador, es: nunca nos habían matado así, nunca. ¿Acaso el proceso de paz en Colombia al que usted se opuso ha provocado el desplazamiento de estos disidentes, de estos rezagos o de estos que aún son terroristas hacia Ecuador? Rafael, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero a los familiares de los 3 colegas periodistas, toda nuestra solidaridad, a los colegas de Diario El Comercio y a todo el pueblo ecuatoriano. Segundo, yo creo que usted toca un tema aquí que es fundamental y que hay que comenzar ya a poner sobre la mesa, y es qué pasó en el proceso de paz de Colombia, a los cuales nos opusimos, como usted acaba de decir, Rafael, el expresidente Uribe, las víctimas, en que se opuso la candidata Marta Lucía Ramírez hoy en día y yo, acompañado también de los cristianos. Y lo fundamental que nosotros planteábamos en el no era que se estaba negociando, y ya lo he dicho, con una parte de las FARC. Yo diría que se estaba negociando con la cúpula de las FARC, pero con el resto de las estructuras de las FARC
no se había logrado un acuerdo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo siempre insistí en que el narcotráfico se había tomado las FARC, por eso no negocié yo con las FARC, distinto al presidente Santos, que negoció con el mayor cartel de la droga del mundo. Y lo que hoy se denomina disidencias, además, Rafael, no sé por qué las llamamos disidencias, eso siguen siendo FARC. Y esos grupos que no firmaron ese acuerdo de paz de las FARC son los que controlan hoy, óigase bien, el 80% de la droga del mundo, es decir, de la cocaína que se exporta al mundo. Y tristemente, esa cocaína, ¿dónde se cultiva? En el Putumayo, frontera con el Ecuador. Por eso es que nosotros insistíamos, Rafael, en que si íbamos a hacer la paz con las FARC, en el tema del narcotráfico, fundamentalmente le pedíamos 4 cosas al presidente Santos. Que nos dijeran quiénes son los socios, porque los socios sabíamos que era el cartel de Sinaloa, como quedó comprobado, y el cartel de los soles en Venezuela, donde está el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, y Diosdado Cabello, según los Estados Unidos. Que nos dijeran cuáles eran las rutas, dónde estaban localizados los laboratorios, y por último, el dinero para poder resarcir a las víctimas. Nada de esto, Rafael, se dio. Eso quiere decir que entonces, presidente Pastrana, que estos disidentes o miembros relegados de las FARC o renegados de las FARC que usted les llama, están hoy activos y trabajando en la frontera colombo-ecuatoriana? Claro. Es que, Rafael, fíjese usted, yo el otro día en España dije que el gran legado del Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, para Colombia es violencia y narcotráfico. Eso es lo que estamos viviendo. Fíjese usted, cuando yo inició el Plan Colombia, teníamos sembradas 180.000 hectáreas de cocaína. Yo entrego al finalizar mi gobierno, 2 años después de firmado el Plan Colombia, 90.000 hectáreas de coca sembradas en el país. Reducimos a la mitad. Y después el presidente Uribe deja 40.000 hectáreas. Eso es lo que le deja Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos hoy al mundo, ya no es solo a Colombia, al mundo, le está dejando 250.000 hectáreas de cocaína. Fíjense usted, en dos años, Rafael, perdón, muy rápidamente, o en 3 años, han multiplicado, yo diría que por 6 o por 7, las hectáreas de coca, y por un 60% sus ingresos por la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Le escuché al presidente Santos y él tiene una justificación para eso, y dice que al anunciar que se reemplazarían los cultivos de coca por cultivos tradicionales, muchísimos fueron a sembrar coca para que les den el dinero y puedan sembrar cultivos tradicionales. Pero en todo caso, el presidente Santos ha reconocido que los periodistas murieron en Colombia, pero al mismo tiempo sostiene que son rezagos de las FARC y que estos rezagos no llegan a más del 7%. Asegura que el acuerdo de paz está funcionando y dijo además que el comportamiento de alias Huacho, el líder de estos disidentes, de esta ala o de este grupo, ha sido un comportamiento totalmente irracional, desconocido, que no actúan así los miembros de las FARC, que tener 3 periodistas más bien es motivo para no matarlos, sino más bien una poderosa arma de negociación, que esto le parece a él completamente inusual. ¿Coincide usted con esta apreciación? A ver, extraño que un presidente de Colombia diga eso, por decirlo menos. Usted recuerda, Rafael, que yo como periodista fui secuestrado por el narcotráfico. 7 días estuvo usted secuestrado, ¿sí? ¿Cómo? Sí, recuerdo claro, su secuestro. Yo fui secuestrado por Pablo Escobar y soy el único sobreviviente de Pablo Escobar y de Popeye, el sicario que me secuestró. ¿Cuántos periodistas murieron en manos del narcotráfico? ¿Cuántos jueces, cuántos soldados, cuántos policías? Y mire lo que está pasando hoy. Es el narcotráfico, el cartel de las FARC es el mayor cartel de droga del mundo, Rafael. Eso es lo que nos deja Juan Manuel Santos. Él no nos puede decir que son unas disidencias, deja 250.000 hectáreas de coca que nunca habíamos tenido sembradas en nuestro país. Fíjense lo que pasó esta semana. Uno de los miembros de la cúpula de la FARC, el señor Santrich, alias Santrich, con el sobrino de Iván Márquez,
estaban exportando 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por un valor en la calle cercano a los 362 millones de dólares. Cuando nosotros dijimos en el no que por favor nos dijeran quién eran los socios, yo siempre hablé del cartel de Sinaloa y el señor Santrich, como usted lo vio, Rafael, le envió un cuadro a Rafael Caro, el jefe del cartel de Sinaloa, agradeciéndole precisamente por los negocios que estaban desarrollando conjuntamente FARC y cartel de Sinaloa. El presidente Lenín Moreno dijo en el sentido de que en el gobierno de Rafael Correa vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio, haciendo referencia, obviamente, a que se permitía que la droga de Colombia pase por Ecuador por un corredor al que ellos llaman. El presidente Santos, en la entrevista con Fernando de Rincón, niega esto, dice que él no cree que Rafael Correa haya permitido eso de ahí, pero hay que creerle a uno de los dos. ¿A quién le cree usted? A ver, aquí en este caso sí, fiel, porque yo no tengo las pruebas y la evidencia y no puedo defender ni al uno ni al otro. Pero lo que es clarísimo, ahora me llamó la atención viendo el informe que usted acaba de pasar, Rafael, el presidente Moreno no se refiere a las FARC como FARC o grupo guerrillero, sino como narcotraficantes. Y eso me llamó a mí la atención porque además tiene toda la razón. Y esa es la gran diferencia entre el proceso de paz que inició yo, cuando yo me di cuenta que estábamos ya negociando era con un cartel de la droga que no quería hacer la paz, no acabé el diálogo. Totalmente lo contrario que hizo Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos negoció con el mayor cartel de la droga y ese cartel quedó absolutamente sin tener ninguna dificultad negociando en el Putumayo, en el Guaviare y en el sur de Colombia. Es decir, que Juan Manuel Santos negoció con la cúpula, sacó a la cúpula de las FARC, pero esa estructura, la más importante, de donde tienen hoy los recursos la FARC, que es el narcotráfico, sigue actuando como si nada hubiera sucedido. Presidente Pastrana, finalmente, ¿cuál es la solución? No solo para Colombia, sino para Ecuador, porque sentimos que ya estamos involucrados también nosotros en este problema. A ver, en eso, Rafael, discrepo de usted en lo que dijo al inicio, que ese no era un problema del Ecuador. El problema de la droga es un problema del mundo. Eso es un flagelo de la humanidad. En Ecuador estoy seguro, como en Colombia, en muchos países del mundo, ¿cuántos niños hoy tenemos en el problema de la droga? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto narcotráfico? ¿Qué es lo que yo siempre insistí? Y cuando yo era presidente de Colombia ya hace varios años, cuando hablábamos con los presidentes del Ecuador, decíamos, tenemos que desarrollar una política conjunta en la frontera, porque la pobreza del lado del Ecuador es exactamente igual a la pobreza del lado de Colombia. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo alternativo con el Plan Colombia, lo más importante era la inversión social. Y por eso le decíamos nosotros a los ecuatorianos y a los americanos, hay que crear un plan semejante al Ecuador para evitar que esto se desborde hacia allá. Tengamos el Plan Ecuador, que le den recursos al Ecuador para combatir el flagelo de la droga, pero adicionalmente para invertir en los sectores más pobres y más marginados. Y que conjuntamente el gobierno del Ecuador con el gobierno de Colombia podamos diseñar programas en la frontera para beneficiar a las comunidades del Huila. Pero no lo que está sucediendo. Lo que es clarísimo y queda claro aquí hoy, Rafael, es que yo no sé si me equivoque, pero yo no sé si el presidente Santos habló con el presidente Moreno, porque las contradicciones eran absolutas durante todo el día y durante todas las semanas y durante todo el tiempo del secuestro de los colegas periodistas. Entonces aquí tiene que haber un esfuerzo mancomunado de los dos países por combatir un enemigo común que es el narcotráfico. Presidente Pastrana, le quiero agradecer mucho su presencia esta noche y esa pregunta se la vamos a hacer a César Ricaurte, presidente de Fundamedios, si es que realmente hubo un diálogo entre Santos y Moreno. Gracias nuevamente, amigos televidentes. Cuando volvamos, vamos a entregarle un reporte especial de quién es Huacho. ¿Quién es Huacho? ¿De dónde salió este personaje? Y
Por supuesto, vamos a conversar con César Ricaurte, a quien le pedimos disculpas por demorarnos un poquito, quien se encuentra ya en nuestros estudios en Quito. Si lo podemos saludar, César, buenas noches. En breve regresamos con tus importantísimas declaraciones que el país tiene que conocer porque fuiste parte del proceso y conoces muchísimo y tienes muchísima información que darle a los ecuatorianos. Ya volvemos. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Después del análisis, un amplio análisis de las fotografías de los fallecidos, se puede determinar que hay una cuarta persona entre los fallecidos. No podemos saber de quién se trata o si fue asesinado junto con ellos o no, pero en todo caso hay una cuarta persona en las fotografías, en una de las fotografías. Eso ya ha sido confirmado, pero será únicamente cuando la Cruz Roja, por los oficios que está haciendo, pueda traer los cadáveres a Ecuador, en que se determinará cuántos son. Un nombre que ha sonado con fuerza al momento de buscar al autor de los últimos actos terroristas es alias Guacho. Lucero Llanos nos cuenta quién es él y por qué se ha convertido en el hombre más buscado por los gobiernos de Ecuador y Colombia. $230.000 se ofrece por información que dé a su paradero. Luego conversaremos con César Ricaurte de Fundamedios para que nos cuente el importantísimo papel desempeñado por la Fundación a su cargo y cómo analiza él la actuación de los gobiernos de Colombia y Ecuador. Vamos con la nota. Walter Patricio Orizala Bernaza, también conocido como William Quiñones o alias Guacho, es al momento uno de los hombres más buscados de Ecuador y Colombia. Por él se ofrece una recompensa de $230.000. En los últimos 5 meses se lo responsabiliza de haber perpetrado al menos 9 atentados a miembros de la Fuerza Pública de Colombia y Ecuador, a civiles y a infraestructura estratégica. Pero hay un solo culpable. El culpable es Guacho, el culpable son los mafiosos y los delincuentes que se encuentran en frontera. No podemos perder de vista eso. Para nosotros, coordinar esas operaciones será un puntal de defensa de nuestros dos países. Lanzamos operaciones desde Tumaco y Cali y así mantendremos ese despliegue coordinadamente con Ecuador a través de helicópteros, de aviones, de personal de ejército que permitan no solamente un control efectivo de la frontera, sino dar con los responsables. Hemos puesto a disposición recursos, información, una coordinación de operaciones. A él se le atribuyen las muertes de los militares ecuatorianos, suboficial segundo Luis Mosquera, cabo segundo Jairón Sandoval, marinero Sergio Elaje y el cabo primero Wilmer Álvarez, así como la de los 3 periodistas del Comercio. De nacionalidad en duda y aproximadamente 27 años, asegura que formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pero que se separó por diferencias y que actualmente está al mando del Frente Oliver Sinisterra. En octubre de 2017, durante una entrevista para la cadena RCN, alias Guacho manifestó lo siguiente. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Aquí habemos muchos guerrilleros activos de que no estuvimos de acuerdo con lo acordado del gobierno con el movimiento guerrillero de las FARC, y no solamente existo yo, habemos muchos guerrilleros a nivel nacional.
Según información de las autoridades policiales y militares de Colombia, decidió rechazar el proceso de paz para dedicarse al cultivo y tráfico de drogas en la frontera. Su área de operaciones es fundamentalmente el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, a lo largo de los ríos Mira, Mataje, Corregimiento Llorente, Las Veredas, El Azúcar, Vallenato, Los Cocos, El Playón, La Corozala, La Aduana y Yarumal. De acuerdo a las autoridades colombianas, no se trata del grupo disidente más numeroso ni el de mayor poderío territorial o militar, pero sí el que tiene mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico. Sin embargo, también en octubre pasado, Iván Márquez, miembro de las FARC, negó que alias Guacho haya formado parte del grupo armado. Nosotros podemos asegurar que alias Guacho no pertenece a ningún grupo disidente, es lo primero. Y sí a un grupo paramilitar. Hemos establecido que el señor Guacho no se encuentra en los listados entregados o confeccionados con la oficina del alto comisionado. La nacionalidad de alias Guacho es incierta, pues aunque originalmente algunos medios colombianos aseguraban que era de origen ecuatoriano, nacido en la parroquia Limones, el ministro del Interior, César Navas, en rueda de prensa de la mañana, aclaró que alias Guacho es colombiano. Según una nota publicada por Diario El Universo, el nombre de Walter Patricio Arízala Bernaza no consta como ciudadano ecuatoriano en la base de datos vigente del registro civil del país. Según una revisión de sus nombres y apellidos con los que autoridades del Ecuador lo han identificado, se constató que Guacho no integra la lista de nacidos o cedulados en territorio nacional. Y nos vamos ahora con César Ricaurte. César, muy buenas noches. Disculpa por un poquito la demora, pero creo que la información que estamos dando es sumamente importante. Te escuché esta mañana con Fernando del Rincón y en cierta forma responsabilizas a los gobiernos de Colombia y de Ecuador del desenlace fatal. Más allá de que el culpable sabemos quién es, pero hay otros responsables también. Pastrana se hizo una pregunta y dijo, yo no sé si han dialogado o no Santos con Moreno, porque daría la impresión, por su comportamiento y por su accionar, que no se han puesto de acuerdo en nada. Buenas noches, ¿y cuál es tu opinión? Buenas noches, Rafael. Un gusto estar en tu programa. Un enorme saludo a toda la audiencia de Canal 1. Lamentablemente estamos en una circunstancia tan dura para el periodismo ecuatoriano. Después de haber sufrido 10 años de una persecución infame, de juicios, sanciones contra medios de comunicación, desaparición, cierre de medios, persecución contra periodistas. Éramos nosotros los terroristas. Así es, exactamente. Y ahora tenemos que enfrentarnos a esta circunstancia inédita en el país, que es el asesinato de periodistas a manos de este grupo, este Frente Oliver Sinisterra, que ellos reivindican en realidad, Rafael, que son las FARC, que son la continuidad de las FARC. Ahora bien, es claro que los asesinos es este grupo delincuencial, este grupo a cargo que comanda de alias Guacho, pero los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen una corresponsabilidad que tenemos que descubrir en los próximos días. Yo creo que en este momento es hora de pedir la verdad a los gobiernos. Y especialmente, Rafael, yo creo que hay que pedirle la verdad al presidente Santos y al gobierno colombiano. Yo creo que es clarísimo a estas alturas que nos han mentido miserablemente, una vez más, a todos los ecuatorianos. Porque lo que dijo el presidente Santos desde el primer minuto y las autoridades colombianas es que los periodistas eran ecuatorianos, estaban en territorio ecuatoriano, Guacho es ecuatoriano, por lo tanto es un problema de ustedes. Les apoyamos, les damos la palmadita en la espalda, pero el problema es ecuatoriano. Y nunca se involucraron de verdad en la solución de este problema. Yo pregunto, ¿cómo un premio Nobel de la Paz tiene esa insensibilidad con la vida humana? Presidente Santos, usted nos mintió, tiene que decir alguna vez la verdad a los colombianos y a los ecuatorianos. Deje de tratarnos de esa forma.
deje de tratarnos de esa forma. Yo creo que el gobierno ecuatoriano tiene que exigirle explicaciones a Colombia, tiene que pedirle explicaciones al presidente Santos, porque nos mintieron miserablemente. Yo estoy convencido porque yo soy una persona que siempre cree positivamente, y le creo al presidente Moreno cuando dijo: no le vamos a mentir al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, por las declaraciones y las ruedas de prensa y la forma secreta o extraña en que se maneja la información, pareciera que hay funcionarios como César Navas que no nos dan información completa. Y si no hay una comunicación con la prensa tampoco puede informar a los ciudadanos. Por suerte, o mejor dicho, con gran responsabilidad, la prensa ecuatoriana ha estado muy a la altura, ha sido muy discreta, ha obedecido 100% en todos los requerimientos, ha sido solidaria con la familia y con el medio, pero no se nos ha dicho todo. Pero yo estoy convencido de que sí podemos llegar a esa verdad. Ahora, ¿cuál fue el papel o cuál debe seguir siendo el papel de Fundamedios? Porque es a ustedes a quienes les envían las fotografías, es a ustedes a quienes les envían los comunicados. Quiere decir que, en cierta forma, hay una especie de confianza de que si se las dan a ustedes, el pueblo va a conocer la verdad. Correcto, Rafael. Yo quisiera también complementar lo que acabas de decir sobre el manejo del ministro Navas y de otras autoridades sobre esta crisis, que la consideramos absolutamente equivocada. Y lo hemos dicho desde el primer momento. Se trató esta crisis de parte del gobierno ecuatoriano como si fuera un asunto delincuencial común. Se aplicaron protocolos como si fuera un secuestro exprés o un secuestro de delincuencia común, cuando estábamos ante un gravísimo problema de seguridad binacional, además, transfronterizo, que involucraba a dos gobiernos, a dos países, y que involucraba a periodistas, que ahí se aplican otros protocolos totalmente de seguridad y de tratamiento de un secuestro. Por lo tanto, realmente el manejo, incluso comunicacional, como tú señalas, fue absolutamente errado. Y tanto es así que yo creo muchísimo en la humanidad del presidente Moreno, pero el presidente Moreno recién se reúne con los familiares de las víctimas la semana que termina, el día martes, el día que posiblemente asesinaron a los periodistas. Recién, después de 2, 3 semanas. Eso a mí me parece inconcebible. Pero es porque se aplicaron protocolos absolutamente equivocados. Ahora, sobre el papel de Fundamedios, Rafael, tuvimos el durísimo trance de enfrentarnos a que nos enviaran las evidencias de la muerte de los periodistas. Lo primero que hicimos es compartir esas fotografías, obviamente entregarlas a las autoridades para que ellos verificaran la veracidad de estas fotografías y luego pues avisar a los familiares que había evidencia, esta evidencia. Obviamente no mostramos las fotografías a los familiares, solamente uno de ellos, 2 después, se atrevieron a ver las fotografías, pero sí queríamos avisarles a ellos primero para que no se enteraran por redes sociales o por medios de comunicación, sino que ellos tuvieran la información de primera mano. Ahora, ¿por qué razón, César, por qué razón te escuché a la salida del ECU 911 antes de que el presidente dé la rueda de prensa? Ya habían pasado las 12 horas, eran cerca de las 12 del día. ¿Por qué razón pedías que no se haga ningún operativo? Porque todavía había la posibilidad de que estén con vida. ¿Realmente creías a esa hora que podían estar con vida nuestros compañeros? Yo pedía algo de sensatez, Rafael, en la medida en que legalmente, bajo el derecho, los protocolos internacionales de derechos humanos, si no se tienen los cuerpos, no se puede
anunciar una muerte, no se puede anunciar un asesinato. Por más que el presidente de la República lo diga, si no se tienen los cuerpos, esos periodistas todavía siguen secuestrados. Podrían incluso considerarse desaparecidos, pero no todavía oficialmente muertos. Y es por eso que yo pedí un poco de sensatez, que no se iniciaran acciones militares hasta que no se tuviera la absoluta certeza de que los periodistas habían sido asesinados, habían sido ejecutados por este grupo. Y me parece que es ese grado de serenidad la que tiene que tener un gobierno, ¿no es cierto? No se puede iniciar operaciones indiscriminadamente en la frontera si es que todavía hay la más mínima esperanza, la más mínima posibilidad de que estos compatriotas estuvieran con vida. Ahora, sí, es tu papel, César, y el nuestro también, sacar la verdad y ponerle la verdad al país. No únicamente la verdad de lo que ha pasado con Javier, Paul y Efraín, no. Esa es la desembocadura de la terrible verdad en que hemos estado viviendo, porque aquí hemos tenido equipos sofisticados para espiar a adversarios políticos, pero esos equipos no han sido utilizados para vigilar nuestra frontera. Entonces, hay que saber la verdad, pero ¿dónde empezamos? ¿Por dónde comenzamos a conocer esta verdad? ¿Y cómo conseguirla? Y al respecto, es evidente, lo que tú dices, la CENAIM fue un organismo que se dedicó a perseguir y espiar a periodistas, líderes sociales, ONGs, etcétera, etcétera. Hay abundante evidencia sobre esto, pero vemos que como unidad de inteligencia que asegurara la seguridad de los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos ecuatorianos, pues absolutamente nada. O sea, esto fue un cuerpo que se creó en el correísmo para perseguir a los adversarios políticos. Ahora bien, lo que tú señalas es muy importante. Y yo creo que ahí el periodismo juega un papel fundamental. Lo ha estado jugando y lo tiene que seguir jugando con más fuerza en este momento, exigiendo la verdad y descubriendo la verdad. Las mismas crónicas de Javier Ortega, de Diario El Comercio, son excelentes herramientas para saber lo que está pasando en esa zona. La operación de más de 18 grupos delincuenciales, el hecho de que Tumaco es en este momento la zona con los mayores cultivos de hoja de coca de toda Colombia y posiblemente de todo el mundo, ¿no es cierto? Cómo se han ido estructurando estas rutas del narcotráfico a través del Ecuador, porque tenemos que ser también claros y las crónicas periodísticas nos lo cuentan, cómo durante el correísmo en realidad primó un statu quo para que las FARC siguieran sacando droga a través de los puertos ecuatorianos y la operación de narcotraficantes nacionales como el que lo llaman el Pablo Escobar ecuatoriano, ¿no es cierto?, la estructuración ya de carteles en el Ecuador. Todo eso ha sido revelado por el periodismo, ¿no es cierto?, y tiene que seguir siendo revelado por el periodismo. Todas esas implicaciones y la estructuración del gran negocio del narcotráfico que está a nuestro lado, Rafael. Y tenemos que tener la lucidez suficiente para saber que nos enfrentamos a unos enemigos muy poderosos y dispuestos a todo. Hay que andarse con cuidado. Creo que tenemos que concientizar a la sociedad de que la muerte de los periodistas no afecta solamente al gremio periodístico, nos afecta absolutamente a todo el país. César, es posible, mi pregunta final, para dejarte libre, ¿es posible lograr encontrar la verdad? Yo creo en la palabra del presidente Moreno también, y estoy seguro que si me pongo enérgico con algún funcionario, me va a tener que dar la información. No tengo dudas de eso, porque tengo acceso al presidente y puedo decirle que tal funcionario no me está dando información. Pero con enemigos dentro de casa, ¿es posible lograrlo? ¿Acaso no debemos cambiar toda nuestra política internacional? ¿Acaso no debemos cambiar todo esta estructura superpoderosa de un Ministerio del Interior versus un achicamiento de un Ministerio de Defensa?
¿Acaso el presidente Moreno no está con 3 o 4 enemigos dentro de su gobierno? Así es, Rafael. Yo creo que es hora de depurar el gobierno nacional de los rezagos del correísmo. Y evidentemente los 3 altos funcionarios, los 3 ministros que supuestamente manejaron esta crisis, lo han hecho muy mal, tienen que responder y esa respuesta es irse a sus casas. O sea, no hay más, no hay más. O sea, sería muy insensible de parte del presidente Lenín Moreno, yo estoy de acuerdo contigo, yo le creo al presidente, pero definitivamente no puede continuar con esos funcionarios, con esos rezagos del correísmo dentro de su gobierno. Porque como tú dices, es dormir con el enemigo en casa. César Ricaurte, te agradezco muchísimo tu presencia y por la valiosa información que nos has entregado. Ok, no vamos a un corte, vamos ahora, hemos preparado, Lucero Llano nos ha preparado las semblanzas de los 3 compañeros caídos en trabajo. Vamos a presentarlos uno por uno para que podamos conocerlos y podamos recordar los buenos momentos y podamos recordar lo que ellos han representado para el periodismo en Ecuador. Vamos con el primero. Javier Ortega, 32 años, periodista. Un periodista sigue siempre su corazón, y así lo hizo. En 2005, el joven ecuatoriano, quien vivió su adolescencia en España, decidió regresar al país para estudiar la carrera anhelada. Con apenas 18 años, le llevó la contraria a sus padres y volvió solo. Ingresó a la Universidad Salesiana a estudiar periodismo y hace 6 años, aún en las aulas, ingresó como pasante al grupo El Comercio, donde se desempeñó en el diario popular Últimas Noticias. Comenzó escribiendo sobre ligas barriales y un año más tarde pasó a la sección de sucesos. Sin miedo asumió el reto, a la par que reseñaba películas independientes para su blog. Y en el 2012 pasó a la redacción del Comercio, el hermano mayor de Últimas Noticias, para continuar escribiendo en la sección Seguridad. Amaba los miércoles. Ese era el día en el que dejaba libre a su futbolista interno para soñar que gambeteaba como su ídolo, Lionel Messi, en el Barça. Cualquiera que lo conocía sabía de su predilección por el equipo catalán, del cual coleccionaba afiches, camisetas y banderas. Por sus manos pasaron reportajes sobre criminalidad, corrupción y derechos humanos. En 2016 cubrió la última parte del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En el 2017 investigó la trama de corrupción de Odebrecht. Contó el drama de los cubanos deportados desde Quito, entre otros temas. Destacaba por su sensibilidad al dolor de todos los sectores sociales. En una ocasión, cuando cubrió el sepelio de los militares que perecieron en un accidente aéreo en marzo de 2016, escribió: "Los gritos de los hijos de los soldados caídos en Pastaza retumbaron ayer en la capilla que se improvisó en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito. Los pequeños se abalanzaron hacia los féretros y acariciaron las banderas que se colocaron encima. Así intentaron ver por última vez a sus padres". Un párrafo que retrata en letras el mismo dolor con el que ahora lo lloran sus familiares. Efraín Segarra, 60 años, conductor. Estar al volante para un medio de comunicación es emocionante e incomprendido. Eres el conductor, pero con el paso del tiempo adquieres el olfato que te permite saber de todo un poco. Saber dónde está la noticia, saber dónde están las fuentes y enamorarte profundamente de lo que haces y lo que hacen tus compañeros. Así era Segarrita, como lo llamaban cariñosamente Efraín sus compañeros. Se desempeñó por 36 años como conductor profesional y desde hace 16 ha transportado innumerables equipos periodísticos de Diario El Comercio. Quizás por eso no es de extrañarse que le haya aficionado la fotografía, tanto que con su celular coleccionaba postales de las coberturas que realizaba. Le encantaban las selfies. Pero eso sí, nunca descuidaba su herramienta de trabajo, en la que no podían faltar
papel higiénico, una franela, luces LED, agua y una figura de la Virgen del Cisne. Padre de 2 hijos, amante de los animales y de noble corazón, adoptó recientemente 2 gatos y un perro. Hincha del Deportivo Quito, le había prometido a su hijo mayor que cuando regresara de la cobertura, irían junto a él y su otro hijo al estadio. Ahora el equipo de la Plaza del Teatro no sentirá el aliento de Efraín desde las gradas, y sus hijos no tendrán quien los acompañe a ver el fútbol. Paul Rivas, 46 años, fotógrafo. Manejar la cámara es un arte. Requiere talento y olfato periodístico para saber cuándo se ha de apretar el botón para eternizar el momento preciso. Por eso Paul decía que dibujaba con luz, tal como lo aprendió de su padre. Estudió en el Colegio San Gabriel y luego siguió publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial, aunque no ejerció la carrera. Se inició en Diario El Comercio en 1999, cubriendo eventos para las páginas sociales, cócteles, galerías, bodas, etc. En esos tiempos vestía traje y corbata para no desentonar. Tan diferente a los jeans, camisetas y deportivos que comenzó a usar cuando pasó a fotografiar en otras secciones del comercio. Amaba hacer retratos. Últimamente se dedicaba a transmitirle sus conocimientos a su hija, con la que ha viajado y fotografiado plazas de Quito, playas, bosques y montañas. Coleccionaba cámaras antiguas y premios por su trabajo. En total 7. En 2 ocasiones ganó el premio Jorge Mantilla Ortega y también el Eugenio Espejo que entrega la Unión Nacional de Periodistas de Quito. La revista Gato Pardo calificó a su foto del volcán El Reventador, tomada en 2003, como una de las mejores de ese año en Sudamérica. Pero quizás una de las coberturas que más lo tocó fue una en 2013, cuando registró la problemática de la desaparición de personas en Ecuador. En una serie de 10 imágenes titulada Desaparecidos y tatuados en la piel, captó los rostros y la corporalidad de los familiares, transmitiendo así la impotencia, el dolor y la frustración de quien no tiene datos de un ser querido. Hoy, sus familiares también llevan el nombre de Paul tatuado en su piel. No los conocí, pero hoy es como si fueran de mi familia. Tenemos a Ricardo Rivas en la línea telefónica. Ricardo, no sé si me escucha. Buenas noches. Sí. Sí. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Muchas gracias. Bueno, no le quiero expresar condolencia, sino solidaridad, porque expresarle condolencia significaría que estamos derrotados y no podemos derrotarnos hoy. No podemos derrotarnos por su hermano y por Javier y por Efraín. Y quisiera que nos cuente y quisiéramos escuchar de su boca el periplo que usted y su familia han pasado en estos días de desaparición y muerte de Paul. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con usted, es una solidaridad que no solo se mide con los amigos y familias, sino también con todo el país, que hemos recibido muestras de afecto, cariño y la fuerza que nos ha permitido seguir adelante. Realmente ha sido para nosotros muy importante porque en unos momentos que hemos tenido ha sido de mucha incertidumbre, mucha tristeza, mucha congoja también, pero también con el ánimo de seguir adelante en la búsqueda de que nuestros 3 familiares regresen con vida a nuestros hogares, cosa que lamentablemente no sucedió. Pero ahora más que nunca tenemos que estar como país unidos en busca de un país de paz, un país solidario, un país que se muestre diferente de lo que ha sido antes del secuestro. Es una nueva etapa que tenemos que aprender a vivir en el Ecuador. Paul, le pregunto, Ricardo, perdóneme,
perdóneme Ricardo, le pregunto directamente, ¿el gobierno ecuatoriano ha estado a la altura de ustedes o no? Desde mi punto de vista, se han tenido muchos errores que se cometieron y que lógicamente creo que al final pesaron en el resultado final. Como yo manifesté en entrevistas anteriores, días atrás, cuando me preguntaban si estaba satisfecho con lo que se estaba haciendo, les decía que la satisfacción viene cuando las 3 vidas regresen justamente con vida a nuestros hogares. El objetivo no se cumplió. Por lo tanto, ha fallado Marco. El hecho de que no se haya cumplido con un protocolo de secuestro para periodistas, como es, por ejemplo, dar los nombres para poder advertir a la prensa y que los secuestradores sepan por dónde moverse y cómo moverse, ese protocolo no se cumplió y tuvieron que hacerlo ustedes, no la autoridad. ¿Cree que a partir de ese momento las cosas empezaron a darse mal? Bueno, yo creo que eso es uno de los primeros errores que se cometieron, ¿no? Y claro, las entidades que están a cargo o que estaban a cargo del secuestro, pues mencionaron que por seguridad no se lo debía hacer. Nuestra posición siempre fue firme indicando que se debía visibilizar los nombres y las vidas, es decir, darle el rostro a las personas que fueron secuestradas. Al final creo que, como vieron todos, tuvimos la razón. Y no se trata de quién tiene o no tiene la razón, sino se trata de hacer las cosas coherentemente y rápidamente. Y se trata de quién no tiene la vida hoy, ese es el problema. Ricardo, cuéntenos por favor su viaje a Lima y el regreso con el presidente. ¿Cómo fue? ¿Pudieron tener alguna conversación? ¿Qué les dijeron en Lima y cómo regresaron ustedes? Bueno, en Lima tuvimos una reunión con nos llamó el ministro Navas, me parece que fue, o uno de los asesores, y nos indicó que había unas fotografías que estaban circulando y que estaban en etapa de comprobación para ver su veracidad. Posteriormente nosotros seguimos haciendo las cosas que teníamos previstas, cumpliendo la agenda, y más o menos creo que 5:30, 6 de la tarde nos pidieron que nos reunamos de urgencia con la señora canciller en uno de los hoteles de Lima y bueno, ahí la señora canciller nos dio la noticia que teníamos que regresarnos con el señor presidente en su avión porque la situación estaba complicada y que nos sugería que dejemos todas las cosas que teníamos programado y que más bien regresemos, y cosa que fue aceptada por parte nuestra. ¿En qué momento se les dice a ustedes que la situación ya es irreversible? El día viernes de la mañana. Antes de la rueda de prensa del presidente, supongo. Así es. Ricardo, ¿cuál es la situación actual? ¿Se ha destacado un equipo de forenses a Tumaco para ver si pueden recibir ahí o si van a ser entregados ahí los cuerpos de sus familiares? ¿Qué información le han proporcionado a ustedes? Bueno, yo no tengo mayores datos respecto a los procedimientos que se tienen que realizar por temas de seguridad. Me parece que es un tema un poco delicado que deben tratarlo los organismos internacionales con el gobierno para la recuperación de los cuerpos. Y creo que a todos nos interesa que vengan de la manera más pronta y rápida posible a nuestro país. ¿Ustedes están excluidos de esa información? O sea, yo entendería que usted me diga, no le puedo dar esa información, Rafael, lo entendería perfectamente bien, pero no comprendo esto de que usted tampoco tiene la información. No. A ver, voy a ser un poquito más claro en el sentido de que yo no puedo dar información respecto a ese particular.
Ok. Y prefiero que si es que tienen que revelar algún tipo de información sean las entidades pertinentes. Ok, eso está claro, eso sí lo comprendo perfectamente bien. Ricardo, le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido y nuevamente la solidaridad para usted y su familia y por supuesto para la familia de Javier y Efraín. Gracias, buenas noches. A usted muy amable, muchas gracias. Sí, es comprensible la situación, la posición de Ricardo Rivas. Al principio quizá malinterpreté, no es que ellos no están siendo informados, sí están siendo informados, pero no pueden dar información por cuestión de seguridad nacional. Es perfectamente comprensible. Ahora sí las cosas empiezan a fluir de otra manera, de una manera más eficiente. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hasta aquí llegamos, amigos televidentes. Perdón, ¿nos damos otra información? Tenemos una información. ¿Es de última hora esa información? ¿O es la de esta mañana? No, ok, no. Era información que ya la ciudadanía tiene conocimiento, ha sido transmitido. Hasta aquí llegamos, nos hemos excedido 10 minutos del tiempo previsto, así que les quiero agradecer muchísimo, amigos televidentes, por habernos atendido en sus hogares en esta edición especial de Artículo 18. Será hasta el próximo domingo.